Salió de su casa en lo que parecía ser una jornada más, pero las sombras que llevaba dentro de su mente se volvieron incontrolables aquel día. Las horas previas estuvieron marcadas por una calma inquietante, un silencio que no anticipaba la tragedia que estaba por venir. Nadie podía prever lo que sucedería en las calles de ese vecindario, donde lo cotidiano fue violentamente roto por un suceso que sacudió a toda la comunidad. La vida de Davison tomó un giro aterrador en ese último día, un día que dejó preguntas sin respuestas, dudas sobre su estabilidad emocional y sobre los oscuros pensamientos que rondaban en su mente. La tragedia desenlazada dejó múltiples víctimas y una sociedad conmocionada, intentando comprender qué llevó a este joven a cruzar el límite de lo inimaginable. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial y cósmico a dos leyendas, a Ernestina Medina, que me escribió gracias. Muchas gracias por tu generosa donación, mi leyenda. Tu apoyo significa el mundo para mí y me llena de motivación para seguir creando contenido con el mismo esfuerzo. Saber que cuento con personas como tú en esta comunidad es invaluable. Te envío un abrazo fuerte. También quiero agradecer a Guadalupe Ramírez, que me escribió gracias. Te felicito por hacer buenos videos y revelándonos casos que no conocíamos y mantenernos al tanto de todo lo que pasa en el mundo. Saludos. Muchas gracias, mi leyenda. Te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo. Te envío un beso y ojalá tu vida vaya de maravilla. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has escuchado disparos? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Oriundo del Reino Unido e Inglaterra, Jake Davison fue un hombre extraño y bastante perturbado, de proporciones gruesas y una frondosa barba, que solía expresar sus ideas en las redes sociales sin filtro alguno, manifestando su misoginia, su desprecio a la mujer y sus malas experiencias con ellas, siendo parte de una comunidad y subcultura urbana bastante complicada y excluyente, la de los llamados jóvenes incel, cuya palabra significa célibes involuntarios, es decir, hombres incapaces de sostener relaciones amorosas con otras personas, con un fuerte odio hacia el género femenino, odio propiciado por sus frustraciones ante las mujeres, la mayoría de ellos con malas experiencias íntimas o, en su defecto, nulas. Jake trabajaba como aprendiz operario de grúa a sus 22 años. Formaba parte de la empresa de seguridad y defensa Babe Cook International, donde estaba aprendiendo sobre el negocio y ganaba un poco de dinero para llevar a casa, donde vivía con su madre. Sin embargo, Jake se sentía como un perdedor la mayoría del tiempo. Su autoestima no era precisamente la más alta y tenía serios problemas a la hora de relacionarse con los demás. Tal vez la sociedad le había vendido estándares demasiado altos sobre lo que debía hacer un joven de su edad, sobre lo que debía tener y las cosas que debió haber logrado ya, por lo que en su afán por descifrar el mundo, coqueteó con ideologías complicadas, tóxicas y autodestructivas, bastante difíciles de entender, pero fáciles de tergiversar, como el nihilismo, la homofobia o la misoginia. Jake Davison solía viajar con su madre a las Islas Shetland, donde tenía familiares por parte de ella, a quienes visitaban y pasaban largas temporadas lejos de casa. Fue allí donde sus parientes empezaron a manifestarse al respecto, preocupándose por él, sospechando que algo grave pasaba con la salud mental de Jake, quien era cada vez más apático y resentido, especialmente con las mujeres de su familia. En el año 2016, Jake Davison fue denunciado formalmente y arrestado por la policía local bajo cargos de agredir físicamente a un hombre y a su novia, quien estaba en estado de embarazo en ese momento, lo que agravaba la circunstancia. A pesar de que Jake Davison recibió una fuerte advertencia por parte de los uniformados que lo reprendieron, el joven no fue procesado por sus delitos
y fue dejado en libertad al poco tiempo. La madre del atormentado muchacho declaró que en varias ocasiones pidió asesoría y ayuda al Estado para cuidar de la salud mental de su hijo, remitiéndolo a profesionales o expertos en el tema, pero nunca nadie atendió a sus mensajes de ayuda, ni siquiera chequearon al joven para revisarlo. La temporada de hacinamiento obligatorio debido a la pandemia del COVID-19 más de un año antes del de Play Mode, el joven Jake se inscribió voluntariamente a una organización benéfica local de apoyo a la salud mental, buscando un poco de ayuda para sus problemas mentales, para sus angustias existenciales, para poder calmar de una vez su creciente frenesí. Allí recibió una terapia pertinente y una asesoría formal por parte de varios médicos, psiquiatras y psicólogos. Alterno a sus tratamientos, el señor Jake, quien era un fanático de las armas de fuego, de alguna manera logró conseguir una licencia para poseer un arma de fuego, emitida en el año 2018. Luego consiguió una pistola de procedencia legal y una escopeta que después utilizaría para asesinar civiles en el tiroteo más aterrador del Reino Unido en los últimos años. En el año 2020, tras una disputa entre adolescentes, supuestamente, aunque varios testigos declararon que se trató de un asalto a mano armada, la policía le retiró una escopeta y la licencia de porte de armas de fuego al señor Jake Davison, quien estaba involucrado en la trifulca, pero sus documentos se le devolvieron en el mes de julio del año 2021, luego de que el implicado completara un curso para el manejo de la ira. Jake Davison tenía puntos de vista sobre las mujeres que rozaban directamente con la misoginia, como opiniones sobre su potencial intelectual, sus derechos o incluso sus formas de ser, categorizándolas como personas inferiores a los hombres. Además, subía sus conflictivas opiniones y comentarios en las redes sociales a su disposición, particularmente a través de YouTube, en videos donde describía su forma de ser y de pensar bajo el nombre de Profesor Waffle. En sus videos habían referencias a Inceldom, una comunidad de personas incel, misóginos y frustrados íntimos. También a pensamientos nihilistas de diferentes vertientes, en su mayoría malinterpretados superficialmente. También salía confesando sus frustraciones de la infancia, de la escuela y su patética historia de vida, diciendo que se lamentaba por no poder relacionarse con mujeres atractivas, pues les tenía miedo y solo pensaba en acostarse con ellas. En sus videos, el tipo declara sentirse derrotado por la vida, aunque no se consideraba un incel formalmente. Solía visitar foros de la comunidad y relacionarse con las personas de ese mundillo, buscando refugio en foros de internet, compartiendo la misma forma de pensar que ellos. También habían videos relacionados con su vida personal, con sus fantasías. El hombre soñaba con perderse en un romance adolescente como los que veía en televisión, ser un hombre seguro y sexualmente activo algún día. Incluso llegó a declarar que pensaba usar sustancias fuertes para estimular su vida nuevamente, para sentirse como un adolescente otra vez y compensar sus experiencias perdidas, sus frustraciones, pensando que había perdido en su vida los momentos lozanos, etapas que ya nunca volverían. Otra de las páginas que el hombre solía visitar constantemente era Reddit, página que también usó para compartir sus puntos de vista sexistas y homofóbicos. Incluso confesó a través de ella el odio profundo que sentía hacia su propia mamá, quien por aquel entonces le habría estado insistiendo en que retomara sus tratamientos de salud mental, pidiéndole que buscara ayuda, pues su situación era cada vez más complicada, haciéndose cada día más agresivo y errático. Reddit eliminó la cuenta de Jake Davison por seguridad y bloqueó su usuario y sus interacciones, debido principalmente a comentarios sexistas y misóginos
contra una usuaria de la página de internet, una estadounidense de 16 años con quien se habría relacionado. Jake empezó siendo cordial y ganándose la amistad de la mujer por internet. Luego, empezó a hacerle comentarios inapropiados proponiéndole que viajara hasta Londres para que tuvieran relaciones íntimas, insistiendo en que fueran algo más que ciberamigos. La usuaria se fastidió y denunció a Jake ante Reddit, mostrando evidencias de cómo el señor Davison constantemente la persuadía para que se acostara con él, diciéndole que en el Reino Unido era completamente legal que un hombre de su edad pudiera estar con una jovencita de solo 16 años si había mutuo consentimiento. Usuarios de Reddit le recomendaron a la joven americana que denunciara ante la policía la conducta de su acosador extranjero, pero la joven, siguiendo el consejo de su madre ante las circunstancias, prefirió no involucrarse más y dejar las cosas de ese tamaño. Posterior a esa situación, la madre del señor Jake Davison y su hijo habían empezado a discutir constantemente. El pensamiento incel cargado de misoginia, homofobia y frustraciones violentas se hacía cada vez más agudo en su hijo, quien había visto en su propia madre, al ser mujer, otro perfil como el de sus enemigos. En un principio, la relación de madre e hijo era saludable y buena, pero al pasar el tiempo se fue haciendo cada vez más distante y díscola. Las discusiones sobre el feminismo y el hecho de ser una mujer se volvieron adversas. La calma ya no residía en aquel hogar. Jake se había vuelto alguien diferente, alguien maligno. Por otro lado, la relación con su padre tampoco era la mejor. El progenitor de Jake no se sentía orgulloso de su lamentable hijo y mucho menos de las estúpidas ideas que había adoptado como sofisma. Incluso el joven arremetió contra su padre en un par de ocasiones y empezó contra él una agresión física poco antes del tiroteo. El tiroteo de Plymouth fue un homicidio en masa que sucedió en Keyham, Plymouth, Devon, en el Reino Unido. Ocurrió el 12 de agosto de 2021, cuando el señor Jake Davison, de 22 años, luego de discutir con su mamá y pelearse con su papá, disparó y mató a 5 personas con sus armas de fuego, hiriendo en el camino a otras 2 más, antes de terminar con su propia vida. Las cuentas de Facebook, YouTube, Reddit y demás redes sociales pertenecientes al desquiciado joven, a Jake Davison, fueron eliminadas sistemáticamente de acuerdo con las políticas de comportamiento, pues hacían apología a un asesinato en masa y a un asesino serial que quería poner un punto final a su vida después de eso. El control de armas en el Reino Unido suele ser bastante estricto y punitivo la mayoría de veces. Para tener un certificado de porte para armas de fuego legal, FAC, o un certificado de escopeta, SGC, se debe solicitar el permiso a la autoridad policial local con varios meses de anticipación. Luego, redactar una buena razón para poder poseer el arma de fuego, justificando la tenencia del letal objeto. También se debe tener un almacenamiento seguro certificado en donde poder guardarla, y por supuesto que debe realizarse una revisión a los antecedentes judiciales del interesado. Aquel 12 de agosto, aproximadamente a las 6 de la tarde, la policía recibió reportes de varios llamados a la línea de emergencias que hablaban de haber escuchado disparos cerca de una propiedad en Biddick Drive, una calle residencial en el área de Keyham, de Plymouth, Devon. Con la mirada perdida y armado con una escopeta de gran calibre, Jake Davison, de 22 años, patrullaba la calle como una máquina de matar. Con la mirada al vacío y la conciencia disminuida, había terminado con la vida de su propia madre de 51 años, a quien le disparó en el pecho y en la cabeza. Luego salió de la casa y disparó a 2 transeúntes desconocidos que pasaban por el lugar,
a una pequeña niña de 3 años llamada Sophie y a su padre de 43 años que la acompañaba. Continuando con su fatal cruzada de muerte, Jake Davison también le disparó a una mujer de 53 años y a su hijo de 33 años, quienes estaban cerca de una casa en Vidic Drive. Luego disparó nuevamente de manera mortal a un hombre de 59 años en un parque del mismo barrio. Siguió avanzando a pie hasta llegar a Henderson Place, donde asesinó a tiros a una mujer de 66 años. El criminal cruzó la mirada con un residente alarmado que pasaba por la zona, quien rogaba por su vida, completamente asustado, a quien le dijo que no había nada de qué preocuparse, antes de terminar con su propia vida disparándose en la cabeza. Tras el fatal tiroteo, la policía y los servicios de emergencias, especialmente el servicio de ambulancia del sudoeste, fueron avisados y rápidamente llegaron a la zona. Hubo helicópteros y varias ambulancias disponibles entre paramédicos y médicos de gran nivel y capacitación para riesgos, quienes atendieron a las víctimas heridas inmediatamente. Los investigadores encontraron los cuerpos de Jake Davison, el tirador de 22 años, y 4 de las víctimas fatales, todos muertos por disparos en zonas críticas de su cuerpo, estableciendo 13 escenas del crimen diferentes esparcidas por el área marcada como sospechosa. Una mujer que recibió varios disparos graves fue tratada en la escena del crimen, pero más tarde perdió la vida en el hospital Derryford. 2 personas sobrevivieron al ataque. Ambas recibieron lesiones graves, pero no del tipo letal o que representaran un riesgo para sus vidas. El 13 de agosto se celebró una vigilia nocturna en North Down Crescent Park en Cayham, en homenaje a las víctimas fatales del tirador Jake Davison y su cruzada misógina y misántropa. Varias banderas de la ciudad ondearon hasta media asta y se prendieron cientos de velas en la noche como gesto de respeto. Se pusieron adornos florales en las escenas del crimen, cerca de monumentos y altares dispuestos por la población en solidaridad con las víctimas. El 15 de agosto del año 2021, aprendiendo del error que fue darle un arma a una persona como Jake Davison, con problemas mentales y pensamientos extremistas, el gobierno anunció que emitiría un nuevo protocolo para emitir las licencias de armas de fuego en el Reino Unido. Entre las nuevas condiciones para el trámite de las licencias de porte de armas está la minuciosa revisión de estados, publicaciones y comentarios de los solicitantes en sus redes sociales personales, como también la revisión de sus antecedentes y recomendaciones, haciendo más difícil y complejo el derecho a portar un arma de fuego en Inglaterra. El crimen se considera como un incidente doméstico que se extendió a las calles. La policía no consideró el crimen de terrorismo como motivo. Aunque la crítica y varios espectadores al respecto se cuestionan si las ideologías o pensamientos extremistas no pueden ser constituidos como terrorismo. Antes de irme quisiera extender unos comentarios sobre el caso de hoy, que es finalmente el mismo, la importancia de la salud mental sobre la vida de todos nosotros. Les quiero comentar una anécdota incluso personal sobre unos amigos que tengo aquí en la ciudad en donde resido. Justamente conversábamos del tema de salud mental recientemente y noto que para varias personas de manera insensata, el ejercicio de pedir un psicólogo es verse como un loco. Por tanto, los psicólogos como sinónimo de no ser importantes o únicamente ser importantes cuando tú estás completamente mal mentalmente. Pero para mí el ejercicio de ir al psicólogo es exactamente el mismo ejercicio que ir al médico, que pedir un chequeo normal,
que saber cómo está tu salud, cómo están tus niveles, no sé, de triglicéridos, azúcar, lo que sea. Ir al psicólogo me parece que debería ser más normal de lo que se está pensando, y no solamente el psicólogo para tratar a las personas que están bastante mal, porque muchas veces nosotros no somos conscientes de que estamos sufriendo de trastornos, y justamente el problema viene cuando tú no ves el problema, y cuando tú crees que si asistir al psicólogo es innecesario, pues tú vas a mantener un problema que con los años puede agravarse. Entonces, no sientan pena, no sientan miedo, y si tienen amigos como los que les estoy comentando, que son cercanos a mí, que por cierto no comparto para nada ese tipo de reflexiones, porque insisto, para mí la psicología debería ser un asunto rutinario, constante, día a día, y son cosas que nada más un experto puede llegar a evaluar. Yo sé que muchas personas me dirán, no, mira, mi psicólogo es Dios. Vale, pero es que igualmente para eso hay profesionales de la salud mental, y solamente estos profesionales sabrán cuál será el tratamiento indicado para que tú logres mejorar tu manera de actuar y tu manera de pensar, e incluso de interpretar, y sobre tus percepciones en el mundo, ¿sabes? Es decir, yo no creo que debamos remover una carrera tan importante, un sector profesional tan importante, diciendo no, es que mi psicología es la música, mi psicología es mi religión, mi psicología es mis papás. No, desde luego quiero invitar a toda la gente que ve Test Misterios que de verdad le demos el primer paso y hablemos con un terapeuta emocional, y verán que la diferencia es abismal, y se darán cuenta que muchos de nosotros, incluyéndome, tenemos trastornos que no sabíamos que teníamos. Porque siempre la mente tiende a normalizar conductas, ¿no? Entonces está el hombre que maltrata a su novia verbalmente y dice, no, es que se lo merece porque hizo esto. Está justificando una conducta que desde luego no es normal, y que cuando lo conversas con un terapeuta te vas a dar cuenta que tienes un problema. Y aún así hay personas que, teniendo un diagnóstico profesional, siguen invisibilizando los problemas. Yo solamente quiero desearles a todos salud mental. Desearles a todos que sepan procesar el rechazo. El rechazo es un instrumento que hace parte de la vida, y sé que el rechazo es doloroso, pero todos los procesos que duelen son precisamente los procesos que mejor nos construyen en cuanto a nuestra fortaleza y nuestra manera de vivir la manera plenamente más fuerte. Entonces no tengamos miedo al rechazo. Sé que duele, no voy a decir que no, y si te duele, deja sentir esas emociones. Yo creo que las emociones hay que dejarlas sentir, ¿sí? Por ejemplo, hay hombres que dicen, no, yo no lloro porque es que llorar es de mujeres. Ojo con lo que hablan, ¿no? Ojo, llorar es de mujeres. Cuando llorar es un sentimiento. Y si tú eres un ser humano, tienes sentimientos. Y si careces de esos sentimientos, por favor visita a un terapeuta emocional, porque desde luego que ahí hay algo que hay que revisar. Y yo creo que si en el caso de hoy hubiese una voluntad por parte de Jake de ser revisado su situación mental, a lo mejor hubiese recibido un tratamiento indicado para que esta tragedia se hubiese podido evitar. ¿Sí me entiendes? Y también cuando las redes sociales nos indican que una persona piensa de esta manera, de alguna forma hay que ayudarla, no hay que segregarla, porque es que yo creo que ahí también hay otro problema. No, este man está loco, lo segrego. Tratemos de ser empáticos con el otro, de entender al otro desde sus propias visiones, pero para entender al otro hay que despojarnos de nuestros zapatos y de nuestra comodidad. ¿Listo? Solamente quiero decir eso. Ahora sí, si te gustó esta investigación, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias, y la segunda con el botón de PayPal, ya que tienes el link en la descripción y también en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio, que tú y yo nos vemos en un próximo caso.